Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí otra vez miércoles con vosotros para hablaros de algo muy especial y estoy con Marcelo Caprioglio. Oye, Marcelo, buenas noches. Gracias por querer colaborar y participar en el programa porque ya lo sabéis, todo lo que participa es sin ánimo de lucro. O sea que muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, Juan, primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre agradecido de poder compartir toda esta información. Sabemos que estos son los medios y si no nos unimos nosotros para transmitir y difundir estos conocimientos, ¿sabes? Va a Sí, quedar ahí guardado y la idea es que cada vez llegue más personas. sí, Así que pero muchas sí, gracias. tú ya sabes que se llaman medios porque nunca te dan la información entera. ¿Me explico? Entero. Por eso se llaman medios. Y luego lo que hacen son programas, y ya sabemos todos qué es lo que significa programarnos. O sea que, Exacto. sí, sí. Así que, buenas noches, Marcelo. Oye, me ha encantado y además me ha llamado mucho la atención el título que has querido ponerle, la bioenergética y transmisión de los seres de Sirio. Y eso ya me ha encantado. Eres formador en bioenergética, das cursos de formación, canalizaciones y contactos y experiencias con seres de otros mundos. Por eso lo de Sirio. Oye, pero a mí me gusta hacer una pregunta y es la siguiente, la primera. Oye, Marcelo, a los 15, 16, 17 años, Marcelo se imaginaba que iba a estar haciendo lo que estás haciendo. Muy buena pregunta. Eh, Mira, mi experiencia partió desde mi infancia. Siempre he estado como en contacto con estos seres. Sin embargo, la mayor formación que tuve con ellos fue precisamente desde como los 11 años hasta los 16. Mm, De ahí me acuerdo compartiendo experiencia que me dijeron que ellos se retiraban a la edad de 18 años para que yo viviese una experiencia humana y después de cierto tiempo ellos iban a regresar para hacer cargo de una misión que tenía que realizar acá. Entonces, nunca pensé que iba a ser así, la verdad. Uno siempre tiene como una expectativa de cómo podría llegar a ser, pero aquí estamos, siempre con el corazón abierto y sabemos que las cosas se dan como tiene que ser y todo es perfecto. Así que tratamos O de no programar mucho. o sea, Marcelo, la segunda pregunta que me encanta hacer es, entonces, ¿esto venía de serie? Me refiero, como los vehículos, como los carros, venía ya de serie para ti. Y sí, sí, sí. Y insisto que no, al principio uno como que no le toma el peso y tampoco se proyecta mucho, pero te vas dando cuenta que todo se alinea y cuando uno ya deja la resistencia y se deja llevar, llamémoslo así, por el caudal del río, todo empieza a estar en armonía. Cuando tratamos de luchar contra ese caudal, la verdad que las cosas no funcionan muy bien. Y esa ha sido la experiencia, por lo menos el aprendizaje que logré sacar, así que dejar fluir, ¿no? Con todo lo que uno trae como propósito. Y otra pregunta que también me encanta y es, ¿cómo se siente un niño que creía que todos veían y oían lo mismo cuando se da cuenta que no es así? Me hicieron callar muchas veces, me dijeron que no contara nada, que pasaba por amigos imaginarios, que tratáramos de tener esto en secreto. Por suerte, Juan, mira, si las cosas son perfectas. Mi familia, padres muy espirituales, ya ellos pertenecían a fraternidades, entonces este lenguaje era muy normal, pero antes, estamos hablando casi 40 años atrás, o sea, más o menos. Sabíamos que era mucho más hermético, más cerrado estos grupos, no como ahora que están abiertos. Tener un grupo se cuidaba como hueso santo y casi nadie sabía de los vecinos que uno estaba en este proceso espiritual. Entonces las cosas han cambiado muchísimo. Hemos visto el avance, yo diría que en 3 décadas, cómo cambió el planeta, la conciencia, y bueno, y tratar entonces de transmitir este conocimiento que te digo que viene de hace 30 años y lo hemos ido madurando también. Sí,
Está claro, Marcelo, y tú y yo sabemos que si esto fuese, lo hubiésemos estado hablando hace un siglo atrás, estaríamos en la hoguera. O sea que Claro, claro que sí. eh, A pesar sí, de que en 1800, acuérdate que ahí salieron las grandes escuelas modernas espirituales, o sea, sale la Madame Blavatsky con toda la teosofía, sale Allan Kardec, o sea, empiezan todos estos movimientos sí, espiritistas, entonces fue como un gran despertar, si uno se pregunta y dice, ¿qué pasó? Como dices tú, parece que los quemaron a todos en la hoguera, sí, bueno, ahí vienen las guerras mundiales y todos los acontecimientos que sabemos para bajar un poco la conciencia planetaria. sí, sí, eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo también. Oye, entonces me imagino, y es una pregunta solo, me imagino que ellos dijeron a los 18 te dejamos porque tú tienes que funcionar con tu libre albedrío. Y entonces después de los 18 cuando pase un tiempo, regresaremos para ver si quieres hacer la misión. Sí, la verdad que mira, yo me acuerdo que estaba mochileando, recién había salido del colegio y estaba como uno de estos viajes experimentales en el sur de Chile, precisamente, en la isla de Chiloé, que sabemos que es una isla donde se habla mucho de los avistamientos y las conexiones con los friendship, de esta isla famosa que está supuestamente ahí en los fiordos del sur de Chile. Y la sensación de ese día fue realmente un vacío. Eh, si bien recuerdo que soltar todo ese conocimiento, entrar de lleno, Juan, en lo que es aterrizar en esta realidad. Eso lo diría, entrar a la universidad, la formación científica, yo soy arquitecto de profesión, entonces me fui me metí mucho en el mundo científico. Empecé a tener esta fricción entre lo espiritual y lo científico. ¿Ah? Como decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo haber sentido, visto eso, si ahora la ciencia, en lo que estoy metido ahora, que era la carrera de arquitectura, me llevaba hacia otros lados, pero siempre habían puntos de encuentro entre uno y otro. Y ahí salió entendí que tenía que buscar este punto de equilibrio entre la ciencia y el espíritu. Entonces ahí, eh, bueno, aterricé, pero yo diría que con toda la realidad, así, con tropiezo, con accidente, con todo como cualquier ser humano. Y tuve la oportunidad de compartir con una hermosa familia. Soy padre de 6 hijos y todo ha sido maravilloso. Y todo es parte de este aprendizaje, hermano. Entonces de repente que aparecen de nuevo estos seres como diciendo, Señor, llegó tu hora. Ahora es tu decisión si vas por el camino y si no, bueno, sabemos que no nos van a exigir nada más de lo que podemos dar y esto es así. Por eso sabemos cómo funciona este plan. No es que estamos casi castigados si no hacemos las cosas, no. Todo esto que funciona desde la voluntad, del libre albedrío, como dijiste tú. Entonces, pero sentir en ese momento que ellos se conectan de nuevo conmigo, que todo lo que estaba haciendo en lo terrenal no tenía sentido. Esa fue la primera sensación. O sea, realmente esto era mucho más importante y bueno, dejé todo y no fue muy bien recibido por el resto, ni la familia, bueno, y donde me desenvolvía yo como arquitecto. Entonces me decían si estaba loco, qué me había pasado, que por qué estaba dejando todo este mundo, el éxito. Eh, Llegué a ser gerente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, presidente del Comité de Arquitectos Jóvenes, o sea, estaba metido en todas, Juan. Trabajé en Europa, logré, como te decía, viví 2 años en España estudiando magíster, o sea, estaba remetido en el mundo laboral de la arquitectura, pero de un día para otro dejé todo, todo. Y Claro, precisamente claro, por... Marcelo, y perdona, y eso te iba a preguntar, porque claro, ¿cómo un arquitecto de repente después sale con la bioenergética y los contactos con los seres de Sirio? Uy, bueno, todo tiene un costo, Juan. Sabemos que el sacrificio, como le digo yo, de llevar a cabo una misión que va más allá de lo personal y sabemos que esto es transmitir para todos, simplemente para la conciencia colectiva. eh, Te lleva a cambiar mucho, modificar mucho, desde hábitos hasta conductas y forma también de lo que llamamos
el consumismo. Todo, cómo miramos la vida. No, es un gran enroque, o sea, de estar en un sistema capitalista totalmente consumista, de repente salirte de eso, pero ya hay exigencias que vienen a la par, o sea, hay un estilo de vida, hay una familia, y viene todo ese peso que eh, cuesta mucho, y yo por eso comparto mucho la experiencia, porque sé que no es fácil. Mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? La verdad que tuve muchos tropiezos, no ha sido nada fácil, porque también me resistía a muchas cosas, y al final yo digo, mira, el mundo va a seguir girando igual, estés o no estés. Uno cuando toma las decisiones tiene que ser consecuente con lo que toma. Hay gente que no lo va a tomar bien, que está al lado tuyo, otros se van a enojar, pero al final son percepciones de otras personas. Lo que tú llevas en tu corazón y lo que te hace sentir a ti pleno, pucha, sabemos que eso no tiene precio. Y nos lleva por el camino que uno siente que es el correcto. Sí, sí, está claro. Además, eh, si te mueres y has estado viviendo la vida de otro, pues te has perdido vivir la tuya. O sea que Exacto. así de simple. Y oye, claro, te lo decía la pregunta esta porque de arquitecto de repente pasar a entender que somos espíritus eternos con cuerpos temporales, pues oye, parece que hay un salto. Mira, Juan, es buenísimo lo que tú estás mencionando, porque hay una unificación. La verdad que hablar de arquitectura sabemos que es la estructura de la forma, eso quiere decir su significado. Por ende, ahí me fui en la parte específica de estudiar lo que era la espiritualidad, la energía como tal. Ir hacia lo que nosotros conocemos como los planos morfológicos, donde se empieza a concretar la energía en forma. Y ahí empezó todo este desarrollo de lo que es la bioenergética. Lo llevamos hacia un área que es en el fondo hacia el cuerpo la sanación como tal. Otra patita es hacia la automaestría, es decir, aplicar todo esto para mejorar tu calidad de vida y uno crecer también como persona. Y otra de las patitas, que son tres, fue tomar esta sabiduría antigua, que ha sido, pucha, muy manipulada, y tratar de dejarlo, bueno, bajo todas las canalizaciones y los encuentros y el desarrollo también que hemos tenido con estos hermosos seres que han compartido toda esta enseñanza, tratar de transmitirla lo más puras posible para sostener ese conocimiento. Recordemos que antiguamente, o sea, nuestro pasado, se suponía que la espiritualidad, el concepto de espiritualidad era el verdadero educador del pueblo. Y para eso existía en el fondo lo que después derivó en las religiones. Y se distorsionó, después las religiones como que se pusieron muy, se- muy dogmáticas y cayeron bajo su propio peso bueno, en las creencias que ellos mismos se encasillaron. Y de ahí sabemos todo lo que sucedió en esta era de la religión, conocida así. El programa evolutivo que pasamos se le reconoció como la era de las religiones, donde nosotros teníamos que liberarnos precisamente de todos esos dogmas, pasar por todas las religiones, todas las creencias y de alguna manera por saturación decir, Señor, aquí hay algo más, soy yo con el universo y ahí me unifico en esa totalidad. Y desde ahí emprender de nuevo nuestra visión hacia lo que es la unidad total. Recuerda que veníamos de una disgregación, ¿cierto? De nosotros ser seres individuales y eso parece que nos gustó tanto que cada vez nos individualizamos más, que ya nos olvidó lo que era la comunidad y al fin y al cabo lo que estamos hechos, y eso es lo que habla la bioenergética, es que estamos hechos como un sistema de comunicación. Eso es la primicia de todo. O sea, si nos vamos al origen, todo es energía, ¿cierto? Por ende, todo está vibrando. Y esa energía está dialogando entre una entidad y otra, que nosotros le decimos a esa entidad ego, se reconoce a sí mismo como un todo. Y cuando se logra la comunicación, ya sea una partícula, sea un ser humano, sea un planeta, un universo, no importa el tamaño, porque ahí está la fractalidad de toda la proporción, estamos hablando de que empieza uno con otro a entrar en un estado de comunicación y se va generando entre uno y otro un tercer elemento o un tercer etapa
que habla del catarsis, es decir, cómo yo recibo esa información y cómo me estimula y yo qué genero nuevamente con esa información. En esa base se desarrolla todo concepto desde lo que nosotros entendemos espiritualidad. Y nuestro cuerpo biológico también forma parte de eso, está hecho como un sistema de comunicación interna. Por ende, hay partes que son receptores y otras que son comunicadoras. Y ahí estamos derivando en el ser humano cómo nosotros entramos a dialogar con nuestro cuerpo, que lo hacemos inconscientemente. Entonces, por eso digo, es una reeducación. ¿Mm? Inconscientemente y no demasiado acertado. Claro, Esperaremos, no lo sé. esperaremos con el tiempo acertarlo más. Pero sí, y claro, te entiendo porque yo me encanta la cuántica, me encanta Nikola Tesla, entiendo todo lo que estás hablando. Fíjate si es curioso, te voy a contar una cosa muy breve. Todo lo que estudié yo, que creía que no tenía ningún sentido, después cuando me he metido en lo que me gusta, que es descubrir la cuántica y todo esto, me he dado cuenta que si no hubiese estudiado eso no entendería nada. Y ahora, gracias a eso, estoy entendiéndolo todo, ¿no? Entonces, sí, somos pura vibración, pura energía y resonamos unos con otros cuando de alguna forma te lo permites, claro. De ahí está de ahí está nuestro libre albedrío, ¿no? Que Ay, podemos usarlo. Si el mundo este es fantástico, ¿por qué? Porque tiene libre albedrío, ¿no? Y es una putada, ¿por qué? Porque tiene libre albedrío. claro, si aprendiésemos bien lo que significa eso, Sí, sí, podríamos estar evolucionados, a nivel así, pero muy, muy superior a lo que somos ahora. Pero no le tomamos el valor a eso, libre albedrío. sí, sí. Todavía nos cuesta creer realmente el poder que nosotros tenemos adentro para creernos y poder desarrollarnos. Imagínate el conocimiento con el libre albedrío, hasta dónde podríamos llegar. Sí, sí, total, total, porque si en el fondo algo tan simple como que somos pura energía, oye, ¿por qué nosotros que estamos aquí, que somos pura energía, no vemos lo que es energía? ¿Por qué se nos oscurece? Pues porque realmente el hombre tiene una ventana de visión muy corta y entonces todo lo demás. ¿Y qué pasa? Como nos hemos hecho, como tú decías, bastante materiales, oír, ver, tocar, oler y demás, pues oye, lo que no vemos, pues resulta que no existe para nosotros. Y eso no Ahí nos limitamos. es Ese, claro. craso error, craso error. O sea, fíjate, decimos, oye, ver es creer. No, 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 no. Creer es ver. Cuando eres Exacto. capaz de creer, empiezas a poder ver, pero no al revés. Bueno, Marcelo, y de ahí cuando vuelven estos seres, pues tienes que comentarlos porque a mí esos temas me apasionan, o sea, porque yo estoy convencido, pero además que eso de que algunos pensamos o pensábamos que somos los únicos en este universo es un poco pedante, ¿no? Es un poco engreído, ¿no? O sea, Sí, súper increíble. A ver, pensar que esa creación que miramos al cielo lleno de estrellas, sabemos que existen galaxias, constelaciones, o sea, tantos sistemas estelares y creer que somos los únicos, bueno, esa es una de las limitaciones egocéntricas, como dices tú, de nuestra creación. Mira, cuando fue de nuevo esta conexión con ellos, se presentaron, bien como los seres de Sirio, así y que ellos venían con una misión, no, obviamente a muchos voluntarios que descendieron al planeta y que teníamos en conjunto una misión, más bien, que formábamos parte de lo que ellos llaman estas como almas colectivas, bien, donde veníamos todos a hacer esta misión y que por ende todo lo que se iba a dictar y tenía que ser transmitido para unos tiempos, ellos no hablaban en esos momentos, sino unos tiempos que iban a venir. Nunca daban fecha, pero sí hablaban de que era muy pronto lo que iba a suceder. Y ciertos acontecimientos correlativos que se iban a ir dando en el planeta que, para que nosotros fuéramos también alertándonos a nosotros mismos. Y todo esto se va dando tan sincrónico.
que lo único que hizo Juan fue seguir un poco, como uno dice, las pistas, las miguitas que iban dejando ellos, y de repente me vi trayendo mensaje que es el sendero del iniciado sirio, así se llama la obra, que van en 5 volúmenes, donde nos van preparando para todo el proceso de transición de las almas a esta nueva, llamémoslo así, dimensión. ¿Ah? Que algunos le dicen quinta, viste que a la gente le gusta poner números y como que nos gusta subir un peldaño, bajar otro, pero la verdad que estamos hablando de conceptos de percepción totalmente distintos a lo que conocemos. Tal vez pues algunos lo pueden haber vivido como dentro de un sueño, otros lo pueden haber experimentado en la unificación, en meditaciones, cuando se sienten así conectados con el todo, ¿cierto? Como esa sensación de plenitud. Pero la verdad que el desafío que nosotros nos pusimos, y esto fue personal, fue que para transmitir toda esta información necesitaba experimentarla, para vivirla y saber lo que tenía que transmitir. Y esto, bueno, duró un entrenamiento con ellos durante 2 años, que bajo técnica y enseñanza que nos iban dando, en las noches venían a buscarme así literalmente, y yo con estas técnicas me iba a unos planos etéricos durante lo que nosotros llamábamos, no sé, pues, aquí en la noche mientras descansaba mi cuerpo, y al otro día despertaba a cierta hora y lo único que hacía era plasmar, por decirlo así, todo el conocimiento que había adquirido durante ese entrenamiento. Y así esto progresó durante 2 años, como digo, y el libro que recibimos fue en el lago Titicaca, que habla del disco solar y todo el poder creativo que hay perdido en el ser humano. Y que realmente nosotros a través de nuestra conciencia, o sea, entender que somos seres creadores y que en el plano de la mente también existe una estructura de manifestación, que no solamente esto se da a nivel físico, viste que todos hablan como de una jerarquía casi de niveles dimensionales, y como que lo interpretamos que las dimensiones son, por decirlo así, son de carácter físico, pero las dimensiones también tienen carácter espiritual y carácter también mental. Si nosotros se supone que nos manifestamos en estos 3 universos, y se reconocen los 3 como el universo de la luz. Entonces nos iban dando toda esta enseñanza, como en eso del universo, de la mente, nosotros podríamos traer esas realidades y en esas realidades aprender a habitarlas. Y esto es como lo hacen las civilizaciones más avanzadas, que son grupos de conciencia y que se transforman en una conciencia colectiva, y ellos, esa conciencia colectiva, son una realidad. Nosotros todavía lo vemos como de afuera, que habitamos dentro de una realidad. Nos cuesta creer que nosotros somos esa realidad. ¿Ah? Entonces este plano, que lo llamamos realidad, la verdad es que no es más que otro plano de los astrales, que existen tantos planos astrales como puntos de vista que los van creando. Entonces, si no está el observador, sabemos que eso nos dice la física cuántica, no existe. Entonces, ¿dónde nos ponemos nosotros como punto de vista del observador? ¿Nos ponemos como un ser de luz o nos ponemos como un ser humano que estamos dentro de un sistema que se cae a pedazos, lleno de miedo, que todo está mal en el planeta? Entonces, ese es el libre albedrío que decías tú. Pero el destino de cada uno ya está forjado. Pero bajo tu libre albedrío tú tomas la decisión. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos están diciendo en estos tiempos? Que libre albedrío, o sea, cada uno ya tomó su decisión, pero el destino ya estaba forjado. Estamos habitando lo que se llama transición, es decir, estamos viviendo la ascensión planetaria. Y ya la decisión personal ha sido tomada. Entonces, la labor que estamos haciendo todos en conjunto y en colectivo es tratar de abrir este conocimiento. Por eso te agradezco tanto, y estamos todos, sabemos que nuestro corazón está así, pero nos sentimos como niños a punto de recibir un gran regalo, una ansiedad tremenda, pero al mismo tiempo sabemos que esto es una labor eh, demasiado inmensa y que solamente depende de nosotros, los seres humanos. Y por ende hemos visto la adversidad, cómo nos está frenando en estos tiempos, pese a todo el conocimiento y a todo lo que ha sido transmitido. Entonces eso nos lleva siempre a estar jugando en esta dicotomía del alma. Nos lleva hacia el conocimiento y al final, bueno, ¿qué hacemos con este conocimiento?
Pero hay que estar muy alerta en estos tiempos porque nos están distrayendo de todo lo que es el verdadero proceso ascensional. ¿Mm? Sí, pero yo soy de los que creo, o sea, por lo menos lo siento, que, bueno, estamos en la antesala de la edad dorada de la humanidad aquí en la Tierra, pero no hay que olvidar que bajamos con unas reglas de juego aceptadas por nosotros. Y era, oye, fíjate, a mí me gusta decirlo así, Marcelo, oye, somos un grupo de almas traviesas, cachondas, que nos encanta la diversión y decimos, oye, ¿por qué no nos bajamos ahí abajo, nos perdemos y luego a ver quién se encuentra el primero? Es algo así. ¿Y listo? Sí, Así, yo también lo siento así, Juan. sí, sí. ¿Y qué Ya cuando pasa? estábamos acá dijimos en qué estábamos pensando. Sí, ¿Cuál era? sí, sí. ¿Y qué pasa? Pues que claro, entras en el mundo dual. O sea, y ya no digo bueno ni malo. ¿Por qué? Porque además no lo creo tampoco. O sea, fíjate, un ejemplo. Tuve que bajar y darte una patada en el trasero porque si no, no te hubieses movido, filmado el universo. ¿Eso le dicen malo? Pues oye, Claro. pues trabajan en el mismo sentido, la misma energía. Y luego, todo el bombardeo de dentro-fuera, otra dualidad. Pero para que nos perdamos y en el fondo tengamos que reconocer al final que lo que hay es dentro. Y todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Y así es. Y Es así así. es, y entonces, claro, Sí. y entonces me encanta todo lo que hablas de las enseñanzas sirianas, porque además me encanta, he leído mucho sobre eso, sobre los sirios, los pleiadianos, los acturianos, los arturianos, o sea, Y porque- todos los que sí, participaron y sí, sí, participan aún. claro, y todos los que participaron en esta creación, porque además también entiendo que, bueno, esto aquí, como solo se analiza la radiación solar, pues entonces se ha llegado a la conclusión que hemos vivido 3.000 años, y eso no es cierto. Llevamos viviendo aquí millones de años con pruebas y errores de genéticas y ¿por qué? Porque esto fue, como se suele decir, un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas, y como eso se diseñó, ¿no? Por lo menos lo entiendo así. Totalmente. Y luego, mira, otra cosa que no, para complementar lo que tú estás diciendo, que nos decían que este planeta con su biodiversidad funciona realmente como una biblioteca de la genética. Y existen tanto diversidad de vida en este planeta que podría decir que es como lo primitivo de otras especies que están evolucionadas en otras realidades, llamémoslo así, otros planetas. Por ende, se cuida muchísimo este planeta como laboratorio. Muchísimo. Y eso lo hemos visto que siempre hablan como de las arcas, ¿cierto? Como el arca de Noé, que viene, que guarda las especies, que se guarda todo. Porque cuando ellos hablan de biblioteca, la verdad que están hablando de nuestra propia genética, no solamente nosotros, sino que la de todas las especies, cada uno de los reinos. Ojo, que hay muchísimos reinos más allá del vegetal y el animal, o sea, de los reinos de la naturaleza. Entonces nosotros, cuando empezamos a abrirnos en esta información y por último nos permitimos, Juan, ¿cierto? Que uno dice, ya, me voy a permitir creer en esto. No cerrarse como no, así como un libro o ser tan hermético, así, no, no quiero creer en eso y listo. Sino que abrirnos a nuevas posibilidades, que fue así como nos fueron enseñando. Ábranse a una posibilidad más. No quiere decir que esto sea la verdad, pero ahí te vas dando cuenta que al final la experiencia que uno vive es la realidad donde tú habitas. Y cada vez que tienes estos despertares de conciencia, ya no hay vuelta atrás, por más que quieras. Porque no te puedes hacer el tonto o querer creer que esto no fue y decir, bueno, quiero volver atrás. Primero, porque tu esencia sabe qué es lo correcto. Y cuando el corazón o tu esencia vibra con algo que sabe que va por ahí, wow, no hay nada que lo detenga. Nada. Por eso lo más parecido a eso es como cuando uno dice estoy enamorado. ¿Ah? Sí, Y uno sí. se lanza al vacío. Bueno, esto es como lo mismo. Uno se lanza al vacío y dice, esto es. El sentido de la vida, de la creación, de la evolución, esto es. Porque ¿qué es lo que le está pasando a la humanidad en estos momentos? Como que perdió el rumbo. Es decir, estamos habitando tiempos sin ética.
Entonces, como que todo vale y todo es permitido, se confundió, no sé, por la codicia con el deseo, con la lujuria, y está todo como mezclado, todo es permitido. Entonces tú vas viendo que al final la libertad, esa libertad que tanto añoramos todos los seres humanos, se rompe, pero no por el concepto de libertad, sino por transgredir tu libertad o la mía. Entonces, de nuevo volvemos al concepto de comunidad, cómo se nos ha olvidado y lo fundamental que es habitar en comunidad y entender que mis obligaciones y mis derechos son tan válidos como los tuyos, por ende mi libertad termina donde empieza la tuya. Y ahí empezamos a habitar en un conjunto, porque se supone que vamos a empezar a interactuar con otras especies. Y otras especies que se supone que son muchísimo más evolucionadas que nosotros, donde se van a transmitir muchas tecnologías que ya están en la Tierra, que se han entregado, y precisamente, y aquí retomo con bioenergética, que nos hablan de que la enfermedad es una condición humana. No es que tú vienes con una enfermedad y viene como parte del alma, no, es una condición, se podría decir, de nuestra forma de pensar. Es la dicotomía que tenemos dentro. Entonces, ahí nosotros partíamos con la primicia de decir, bueno, bioenergética en el fondo, una enfermedad es un llamado del alma a cambiar, ¿cierto? Hay algo que tú no estás haciendo bien por tu forma de ser, sentir y pensar, y en este momento tú eres el desenlace de todo tu pasado. Y aquí ahora, eso es lo que tú eres, ¿cierto? De tus experiencias. Si has mirado la vida siempre de esta perspectiva, ábrete a nueva, mira hacia otro lado y vas, no sé, pues, a cambiar muchas estructuras desde el pensar, sentir y el hacer. O sea, reeducarnos. Siempre nos decían la revolución del pensamiento. Salgan las limitaciones, las tienen metidas en su cerebro condicionado. El corazoncito, porque siempre nosotros relacionamos la esencia con el corazón. La verdad que va más allá de eso, pero es bonito. Me encanta a mí ese ejemplo de cuando nosotros abrimos nuestro corazoncito a nuestro campo de energía, empezamos a percibir las cosas desde otra manera y nos salimos de esta dualidad donde estamos siempre como a la defensiva o a la reacción de algo, porque ese es parte del sistema, ¿cierto? Hasta los mismos, en la parte instintiva, los mismos animalitos siempre tienen una distancia de huida, ¿cierto? Cuando se sienten atacados, ellos salen corriendo, huyen. El ser humano es igual. Y siempre estamos reaccionando frente a todo eso, cualquier cosa, como que andamos a la defensiva de esto, de lo otro, sin saber por qué, pero cognitivamente así nos formaron. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a eso. Cuando nos salimos de esa visión tan unilateral y abrimos nuestra perspectiva más esférica, ya la percepción del lenguaje vibracional, porque ahí tenemos que entrar, ¿cierto, Juan? Aprender a decodificar ese lenguaje. La luz es información y por ende es un sistema de comunicación, como bien dijimos al principio. Quiere decir que es un lenguaje y se decodifica. Y se puede entrar en ese lenguaje vibracional, es entrar en los códigos estelares, en las lenguas de otros, no sé, pues de otros rincones de la creación. Entonces entramos en un dialecto que nos permite a nosotros interactuar no solamente con otras especies, ya, sino que también con otros niveles de conciencia o otras dimensiones. Sí, Entonces se va pero armando. Ujú. Marcelo, no, perdona que te haya interrumpido, simplemente, pero digámoslo así, yo te entiendo cuando dices hay que abrirse, pero yo lo digo de otra forma, que es lo que más duele, ¿no? Es que vas a tener que desaprender lo aprendido Uy, limitante, porque si no, no vas a ir a ningún lado. O sea, la primera faena y que más duele es desaprender lo que has aprendido que te limita, porque si no, y cuando empiezas a sí, desaprender lo aprendido, empiezas a abrir la capacidad. ah, Bueno, pues si esto no era así, ¿cómo es? Voy a ver. sí, claro. Piensa tú que venimos de la visión espiritual religiosa, entonces la gente cree que la espiritualidad es como un concepto religioso lleno de dogma, y lo relacionan mucho que tienes que para meditar ponerte en una postura, que tienes que o no comer carne, vestirte de una manera, o sea, y vuelven a atraparse de nuevo en el dogma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evolucionar sin el dogma? Pensemos que dogma es creencia.
¿Cómo nos liberamos de esas creencias, como dices tú, aprender, aprender, aprender? Así, ¿cómo, si estamos acostumbrados y somos animales de conducta también? Entonces te das cuenta que todo esto, por lo menos lo que es el sendero del iniciado Ciro, es una disciplina. Y esa disciplina entra en rigor con el conocimiento de la bioenergética, que nos ayuda a nosotros también a entrar en este diálogo interno y aprender que, como te decía, que la enfermedad es una condición, ¿cierto?, de nosotros, de nuestra propia dicotomía, o sea, incoherencia interna, en este diálogo entre el pensar, el sentir y el hacer. Y ahí podemos reeducar al cuerpo, entregarle la información necesaria. Biológicamente el cuerpo no se demora nada en sanarse, nada. Es muy rápido, la gente cree que es milagro y dice, wow, y nosotros tenemos una organización que es Médicos Espirituales, donde siempre asistimos a las almas de forma voluntaria, ¿cierto? La gente que va aprendiendo estas técnicas lo que hace es entregarse al servicio y vamos asistiendo a muchas almas en todas partes del mundo. Y la gente habla de como del milagro. Y nosotros decimos, la verdad es que respetamos el concepto porque lo relaciona como lo religioso. Pero esto es una ciencia. Hay una metodología detrás, que ya ha sido estudiada, archi estudiada, porque en ese desafío que nos entregaron era precisamente estudiar la mayor cantidad de líneas filosóficas en el planeta. Obviamente no se puede hacer todas, pero estudiamos las más genéricas. Los Vedas, ¿cierto? El budismo, el Tao, los tibetanos, los egipcios, los mayas, y nos fuimos buscando distintas aristas hasta que te empiezas a dar cuenta que se repite lo mismo. Entonces uno dice, bueno, o se están copiando de frentón, ¿no? O existe un patrón. Y ese es un patrón matemático, y ahí entra la forma, la estructura. Y por eso para mí fue muy fácil decodificar esto, porque me fui no por el lenguaje verbal, sino que me fui por un lenguaje mucho más estructurado, en otro más sistemático, ¿ah? Y aprendí a decodificar. Y la información se abrió, pero maravillosamente. Al principio tratamos de hacerlo intelectualmente y no podíamos, no nos daba. Estuvimos como 3 años dando cabezazos, sinceramente. Y descubrimos dos cosas acá, y esto me gustaría transmitirlo. Primero, el tiempo lineal, salirse de ahí. En estos tiempos el tiempo es circular. Bien, toda la información que nosotros habíamos recibido durante los últimos 15 años, nos dimos cuenta que no estaba alineada de forma así como, o sea, perdón, que no estaba entregada de forma lineal, sino que cuando entendimos que esto era un círculo, por decirlo así, ya un ciclo, empezamos a ver conexiones que daban morfologías dentro de este círculo cuando se recibió. Entonces empezamos ahí a concatenar toda esta estructura y la información inmediatamente se abrió. Por supuesto que dejamos el intelecto y lo que hicimos fue netamente sentirla. Y cuando empezamos a sentirla, qué es lo que era esto, dónde nos llevaban estos códigos, cómo nosotros podíamos interpretarlo, para qué lo que era, ahí inmediatamente como que se abre así un gran umbral y unos hermosos seres, y ellos se manifestaban como regentes del sol, nos enseñaron todo lo que es el disco solar de sí. Y precisamente es la información para aprender a nosotros mismos, ser creadores de realidades. ¿Mm? Algunos dicen es que la ley de la atracción toma este conocimiento, Juan, pero lo baja a la condición humana del tener, del deseo, y no de el reconocimiento de creador, donde tú dices todo está abastecido, por ende no hay necesidad. Y nos cuesta creer eso, que todo va a estar abastecido. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y mira, una vez nos hicieron, siempre como que jugaban con nosotros, nos hicieron el siguiente desafío. Imagínense que mañana ustedes despiertan y están en la gran quinta dimensión. ¿Qué van a hacer? Y algunos así nos quedábamos como pensando, bueno, cumplir con las labores, ¿cierto? Familiares, laborales, o algunos decían con esto, pero no, pues están en quinta dimensión. Entonces, si está todo abastecido, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces, nos cuesta creer, porque muchos llegábamos como a la intención de, bueno, sobrevivir, pues tenemos que, habitamos acá, por ende tenemos que tener alimentos. No, si está todo abastecido.
Entonces te das cuenta que no sabemos qué hacer con esto, con algo que anhelamos, pero decimos queremos que pase, y ahí estamos, como niño, como quiero una bicicleta, tienes la bicicleta y la guardas como adorno, ya ahí la tengo, ya lo logré, ahora quiero un auto. ¿sí? Me hace gracia porque cuando has dicho eso de ¿qué hacemos? Si ya lo tenemos todo, ¿qué hacemos? Y siempre me viene, porque últimamente me viene mucho, ¿no? Disfrutarlo, Es disfrutarlo. Este mundo se hizo para disfrutar y gozar. y se nos olvidó. Empezamos a tomarlo demasiado en serio, empezamos a complicarnos la vida y este mundo se hizo para divertirnos, pero se nos olvidó, para Se nos olvidó. disfrutarlo. Entonces, claro, ¿qué haces en la quinta dimensión? Disfrutarla, disfrutarla, disfrutar de todo, de ti, disfrutar de tus creaciones, porque entonces lo harás instantáneo, me refiero, mucho más rápido que aquí. Y menos mal que aquí hay tiempo de demora, porque oye, con la habilidad mental que tenemos, imagínate si piensas en un elefante en tu salón. Claro, claro. Así que, oye, me encanta. Oye, Marcelo, tuvo que ser duro, ¿no? Porque Sí. encima tener que dedicarse a estudiar de seres que, bueno, porque Mm. las dudas como humano siempre están. Muchísimas dudas. Cada vez que iba abriendo más información, en vez de tener más respuestas, tenía más dudas y sigo teniendo cada vez más incógnitas que certezas. Entonces al final uno dice, no sé qué tanto sé, porque cada vez que abres una puerta es aprender todo de nuevo. Y cuando entiendes esto de los ciclos y que todo funciona circularmente, por más que vuelvas a vivir, todo va a ser distinto. Entonces eso es lo hermoso, que como dices tú, aprender a disfrutar, ¿no? No, esto yo ya lo hice, ya lo viví, ya por ende ya lo aprendí. No, cada vez que tú vuelves a vivir un ciclo, es en una octava superior ascensional, por ende tiene otra frecuencia vibracional, tiene otro lenguaje, y lo más seguro que se va a conectar con ciclos inferiores para poder solucionar o desmarañar, ¿cierto?, algunas trabas que vienes arrastrando. Y eso lo llamamos como karma. Entonces, es un proceso evolutivo. Al final, todo funciona así en la naturaleza. ¿Y qué nos explicaba? Que la naturaleza, por esencia, ella es como una línea así diagonal, ¿cierto? Que es su ciclo evolutivo. Es constante, lento pero constante. Y eso es lo que tú decías, que nosotros venimos de millones de años habitando en este planeta. El último proyecto de ALMA tiene 700.000 años. Este que somos nosotros, el último proyecto. Sí, Antes han existido otros y hemos tenido otras apariencias. Entonces, la gente entiende que estas razas afuera, que son malos, que son buenos, son percepciones esas mundanas, ¿ya? La verdad que esto es mucho más amplio y el conocimiento realmente, eh, cuando se desvele y se abra, uff, que tenemos que estar preparados porque nos vamos a encontrar con seres de muchas apariencias físicas sí. y de Marcelo, muchas también. Sí, sí, digamos. no, no, simplemente era un comentario. Eh, la gente a veces me comenta, oye, es que, oye, extraterrestres, y yo les digo, espera un segundo, si somos extraterrestres, lo único que tenemos terrestre es el cuerpo, que es simplemente para poder experimentar tienes que coger material de donde vas a experimentar, si no, no podrías intercambiar emociones, experiencias, y entonces tienes que hacerte un cuerpo de aquí, pero nosotros no somos de aquí, ni mucho menos. Por supuesto, por supuesto. Claro. Pensémoslo así, para entender y que la gente también, la idea es gatillarle un poquito su conciencia y que tengan referencia. Imagínate tú que el ser humano, en este nivel de conciencia, tiene la capacidad de clonar vida. Ahora llevémoslo a estos seres de otras dimensiones, de otros planetas o de otros eh, niveles evolutivos, la capacidad que tienen de generar vida. Por eso siempre nosotros estamos mencionando que si bien todos venimos de la misma fuente, no todos venimos del mismo origen. Y esa mezcla se está dando en el planeta en estos tiempos. Hay personas que ya vienen con un programa evolutivo que es de la nueva era, que son las generaciones nuevas, ¿cierto? Y nosotros que tuvimos el privilegio de estar en esto
de la transición, ¿cierto? De una era antigua a una era, o sea, los mayores, digamos. ¿Sí? Tuvimos ese privilegio de ver cómo se transforman uno. Pero nosotros venimos con el programa del miedo, ese miedo que nos hace siempre caer en la ignorancia, en la enfermedad, ¿cierto? Y en la carencia. Como que de ahí te manipulan, así el gran títere. Va a pasar algo, la gente está despertando, ¡pum! Una guerra, miedo. ¿Ah? Carencia, inmediatamente. Tiremos un bichito para enfermedad. Y ese triángulo el que manipula. Pero fíjate que vienen seres donde están rompiendo la estructura también del mismo sistema y dejaron de creer en el sistema y por lo tanto su energía se fue hacia otro lado y vi qué es lo que ha pasado con el sistema. Cuando hablo de sistema estamos hablando de la Matrix, economía, religión, educación, ¿cierto? Sociedad, cultura, cómo se ha ido desmoronando por una simple razón, la gente dejó de creer, por ende entendamos que el creer era el sistema de comunicación que teníamos con ese sistema. Lo cortamos, dejamos de alimentarlo energéticamente y establecimos otro lenguaje. Ahora, bueno, ¿cuál vendría siendo el correcto? Conectarse con la naturaleza. Es obvio, es obvio. Ahí está la esencia de todo. Si la madre tía, el espíritu de Gaia, Pachamama, como queramos entenderlo, ya está en su proceso ascensional, ya vibra en otra frecuencia o banda o ancho de banda, por decirlo así, que permite esa frecuencia de quinta, sexta y séptima dimensión. Conectémonos a ella. Es más fácil. Estamos como luchando con el conocimiento, queremos adquirir esto y porque, a ver, siempre creemos que el conocimiento es poder. Y ahora ya esta era, el conocimiento es evolución, es información para hacer que trascienda la raza. Nosotros todavía estamos en un vocabulario muy lento, que es este verbal, ¿cierto? Entonces, el vocabulario que ocupan nuestros hermanos de arriba es como paquetes de información, o sea, uno puede ver un símbolo, pero ese símbolo significa muchísimas cosas dentro. Y depende de la perspectiva con lo que miremos, y por ende, lo que nos enseñaron es que la simbología de estos vocablos ya vibracionales no funciona linealmente, sino que funciona como lo hacen las dendritas. De acuerdo a la necesidad, se conectan, ¿cierto? Y te dan una información. Y no quiere decir que sea la información o que sea el significado. Depende después de la necesidad donde yo quiera conectarme, ¿cierto? Tiene otro significado, otra estructura y otro orden. Entonces, como lo tratamos nosotros de codificar esto de manera humana, lineal, nunca pudimos. Y estuvimos dándonos cabezazos mucho tiempo. Cuando liberamos la conciencia de nosotros de esa restricción rígida, ¿m? De que uno más uno es dos, porque así nos enseñaron y así es, entonces dijimos, bueno, uno más uno puede ser tres, ¿por qué no? Y veamos, y sí puede ser, pues entonces empezamos a quedar así, wow. Entonces, cuando ya se aplica un método, eso que llamamos espíritu, deja de ser algo así como poético y empieza a ser ciencia. Entonces, fueron muchas teorías que nos planteamos, muchas hipótesis. Y sabemos bien que todas las religiones te plantean, al fin y al cabo son hipótesis, ¿cierto? Porque nada está demostrado. Pero hasta donde llega ese conocimiento, dicen, desde ahí hacia arriba está Dios. ¿Cierto? Le dan el concepto de Dios. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Hasta donde estamos conscientes existimos. Entonces, mientras más conocimiento tengamos bajo nuestro libre albedrío, mayor proceso evolutivo, como decía esto, gozar, disfrutar. Mientras más conozcamos de nosotros y del cosmos en esta etapa de libre albedrío, mayor es nuestro proceso evolutivo. Pero la gente como que no lo entendió y se puso rígida en una estructura que al final lo único que hace es envejecernos. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, sí, Repetir una rutina durante 25, 30 años, eso era lo que hacían nuestros padres. sí, sí. Repetían, De repetían, hecho, repetían. de ¿Mm? hecho, Marcelo, yo siempre he pensado que una persona a los 25 o 30 años se muere, pero no la entierran hasta los 80 porque el cuerpo suele durar un montón. Pero cuando Eso. uno pierde la ilusión y entra en la monotonía, se murió, se murió.
O sea, ese brillito en los ojos que digo sí, yo, sí, de sí, la gente sí, cuando está viva. sí, Yo sí, veo a abuelitos que tú le ves esos ojitos así brillantes, llenos de vida, y que se nota que tuvieron una vida privilegiada. El privilegio no es de riqueza, sino que lo que sí, tú estás diciendo es vivir el día a día, ¿cierto? Una vida muy sana, fuera como de un sistema, de eso de entrar como en una rutina que te va envejeciendo, que te vas enfermando, que te vas autoprogramando con la enfermedad, porque en el fondo, a ver, es una pena decirlo, pero pareciera ser que todo es una trampa, ¿cierto? Como que ahora esta hiperinformación que hay en Internet tiene a la gente más confundida que aclarada. Entonces no saben qué creer. Parte del plan, señores, discernir. Recuerda que todo esto que estamos viviendo en la dualidad es una percepción y que por sobre esto viene una jerarquía de luz. Por ende, esa luz es la que programa todo esto de abajo. No es que aquí, porque la gente dice que estamos sí manipulados y el odio y que esto y la raza y que vienen. Sí, pero esto es acá, señores, esa es la percepción que tú quieras tener. Cuando tú entiendes que somos más que este cuerpito humano, que somos seres realmente de luz inmensos, entonces todo empieza a cambiar la visión y que empiezas a entenderte realmente lo que es el concepto de estar unificado en la totalidad. Y no solamente quedarnos en el concepto de que este cuerpo como humano es el que va a trascender. O sea, si somos seres multidimensionales, que tenemos la capacidad de estar en muchas dimensiones simultáneamente, ¿por qué vamos a dejar de estar en una? Rompe el patrón, rompe el esquema. Entonces, ¿qué es lo que trasciende? Y eso, porque el espíritu no evoluciona, el espíritu es todo. Entonces, ¿qué es lo que va realmente trascendiendo? Entonces te das cuenta que te empieza a cambiar el concepto y empiezas a mirar las cosas de otra perspectiva, abrirte a nuevas posibilidades, y es la manera que, en el fondo, estos grandes avatares nos vinieron a mostrar el camino en su vida, a decirnos, mire, señor, esta es una posibilidad. ¿Ah? Cosa más grande que yo haré, dentro de ti está la verdad, para liberarte del sufrimiento, el autoconocimiento, la autoexploración. O sea, nos dejaron todo listo. sí, El vacío, algunos nos hablaron, ¿cierto? Pero todos venían con ese proceso de cada civilización venía un profeta que las liberaba. sí, Ese era el patrón. Ahora estamos hablando de una ascensión planetaria, que esto nos ha dado antes. Por eso es sin precedente dentro de la misma estructura planetaria, de lo que es la raza que representamos nosotros, que no sabemos y no mencionamos que no hemos sido la única, pero llevamos varios ciclos de ruedas de encarnaciones acá y nos toca ahora trascender. ¿Bien? Estamos pasando como a la sexta oleada y viene otro proceso distinto de evolución. ¿Ok? Entonces, abrirnos a este conocimiento es también aceptarnos. Y el aceptarnos es parte del proceso de autoconocimiento. Fíjate tú, ¿qué nos ha enseñado la sociedad? ¿Cuántas cosas de nosotros ocultamos? Porque no son bien recibidas por el resto. ¿Cuántas cosas? Entonces, si nosotros hablamos de un planeta, no existe la mitad de un planeta. No existe la mitad de un objeto es uno, y esa es una totalidad. El ser humano no es que tengamos que tener el cuerpo completo, sino que nosotros, el reconocimiento y la aceptación también es parte de nuestro sentir. Entonces, lo bueno y lo malo soy yo. Eso es lo que yo soy. Tal vez lo malo para mí puede ser lo que otra persona puede ver como lo bueno. O sea, al fin y al cabo son puntos de vista. No hay nada escrito en eso. Nos basamos en qué? En la ética y en la moral religiosa. Esos son los únicos instrumentos que tenemos para decir, sí y esto no. ¿Ah? Entonces, volver a la simpleza, aceptarnos, ser seres auténticos, entender que mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, empezar a reeducarnos en estos nuevos sistemas de comunicación y formar estas nuevas redes como una sociedad o como un colectivo. Y eso es lo hermoso de esto. ¿Mm? Mira, y por casualidad, que como decías tú, nada es casual. Dentro de la formación mía como arquitecto, yo me fui a especializar en asentamientos humanos sustentables.
precisamente todo lo que eran estos nuevos conceptos de comunidad, de cómo establecer ciudades totalmente sustentables. O sea, al final te das cuenta, como decías tú, o sea, si no hubiese estudiado eso, no podría estar hablando todo. Entonces, Claro, todo era parte de esa misma información que necesitaba. claro. Creemos que no sé por qué estudio esto, no tengo ni idea, será casualidad, no me valdrá para... No, 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 no. Estamos guiados. Aunque no lo sabemos, estamos guiados. Y entonces llega un momento en que estás haciendo lo que en un futuro seguramente te valdrá para entender, para comprender. Entonces, yo Es- también creo eso, igual que creo que las enfermedades son carteros que vienen a darte un mensaje y luego cuando llega el cartero le cierras la puerta, le chillas y le dices que no quieres nada. Pues oye, mira, ya sabes lo que hay. La segunda carta que te traerá es más gorda, la tercera más gorda y habrá una que ya no hay devolución. ¿Me explico? Bueno, tú Claro. lo sabes de sobra. Entonces, simplemente de alguna forma en nuestra esencia, en nuestra conciencia, que a mí me gusta decir de conciencia, nuestra conciencia nos está diciendo, por ahí no es, por ahí no es. Y entonces, y si no lo escuchas, pues luego te lo vendrá a decir más fuerte y luego más fuerte, hasta que al final, bueno, pues oye, y tampoco hay, si el miedo es lo más absurdo que hay, Marcelo, y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo. Somos seres espirituales, eternos, viviendo en cuerpos temporales y ya hemos marcado cuándo vamos a dejar de habitar este cuerpo. Entonces, ¿por Ah, qué tenemos miedo si no nos vamos a ir ni un segundo antes, ni uno después de cuando dijimos? Y todo, mira, y todo el miedo, Marcelo, y todo el miedo, Marcelo, si te das cuenta, es por no perder el avatar, pues si no pasa nada. Luego cogerás otro o lo que haga falta, ¿no? Entonces, pero ellos de alguna forma utilizan el miedo, la desinformación, o sea, el informarte muy seguidamente de cosas que son y no son a la vez para que después te conviertas en una persona muy fácil de manejar. Estás completamente metido en el sistema. Y te entonces, tienen así, agarradito, así. sí, sí. Mm, Y encima luego mm. te dicen, oye, no, no, pero si es que todo lo tienes fuera. Para ser más guapo tienes que ir fuera. Para ser más listo tienes que ir fuera. Para estar sano tienes que ir fuera. Al final, ¿qué pasa? Porque yo no tengo nada y claro, te tienen completamente agarrado. Y eso es lo Claro. que quieren. Y entonces, para poderte salir de ese sistema, primero tienes que perder el miedo porque total, ¿para qué te vale? Mm. Si uno tiene miedo a morir, va a tener miedo a vivir. Es así de simple. Entonces, Así oye, es. sí, Mm. deja, Totalmente de acuerdo. sí, sí, dejarte de tener miedo a morir y si hay que morirse, pues uno se muere disfrutando y ya está. Pero yo digo a muchos alumnos, digo, que viste que está como esa conciencia colectiva de que el gran terremoto, las inundaciones, movimientos de tierra y todo, digo, bueno, pero que se quieren ir a vivir un búnker, que se quieren ir a vivir para allá. Y siempre digo, también hay que trabajar la lógica en este camino. Sí, ¿Sí? ¿Para qué quiero sobrevivir a una catástrofe de esa envergadura donde no va a haber comida, donde no va a haber nada? Digo, ¿le tienen miedo a la muerte o prefieren trascender, si sabemos que la muerte es un cambio, a otro lugar que sabemos que es mejor que lo que estamos habitando acá? Entonces ahí de nuevo quedan todos así, pero ¿cómo? Si no se trata esto de que yo me quiera matar, sino que también actuemos con la lógica frente a estos procesos. Ya está el libre albedrío de cada uno. ¿Mm? Hay algunas culturas en el planeta que se honra, ¿cierto? A las personas que programan su muerte. Y parece loco para Occidente, pero sí existen culturas en el planeta que definen el día que se van a morir y ellos provocan su propia muerte, no suicidándose, sino degradando su energía. Imagínate. Y nosotros, claro, esto parece una locura, pero ¿cómo? No sé, pues, qué sé yo, le podemos colocar cualquier nombre, pero te das cuenta que es importante entender esto que lo dijeron nuestros hermanos. La información está entregada al planeta. De ustedes es el libre albedrío, es unificarla. ¿Ah? Esa es la misión que tienen ustedes, empezar a integrarse ya como una totalidad, empezar.
actuar todos bajo una conciencia. Y obviamente los inteligentes que saben de estos conceptos hablan de un orden mundial, entonces distorsionan de nuevo el mensaje y queda como, la gente dice, bueno, pero es que un orden mundial es como del terror, que quieren dominarlo. Claro, si seguimos viendo las cosas desde la dualidad, por supuesto, pero como dices tú, que esto es desde adentro hacia afuera, si yo adentro no tengo miedo y sé que estoy haciendo las cosas correctas, insertándome en una creación, que esa va a ser mi realidad y soy coherente con esa realidad, vas a empezar a unificarte por un sistema de comunicación, establecer redes con gente que vibra igual que tú. Y así vamos a partir en estos números. Ahora, el mensaje último que hemos estado así ya recibiendo es de, bueno, estos cambios inminentes que estamos eh, en una etapa, Juan, donde tenemos que estar muy conscientes de nuestros pensamientos, porque todo se manifiesta muy rápido. Entonces, la distorsión que estamos viendo afuera, fíjate que ahora, es decir, primera vez, no sé si en la historia, pero como que estamos viviendo ya dos guerras muy silenciosas todavía, pero son dos guerras de envergadura mundial, dos, ya, dos. Y no le damos, o sea, estamos todos viviendo como preocupados de pagar la cuenta del agua, la luz, como que no pasa nada. Entonces, a eso yo voy así, la gente ocupada de irse de vacaciones, de viaje. Eso es una dicotomía que nos están distorsionando nuestro pensamiento, por ende, esa realidad en la que se está manifestando. La labor que tenemos que hacer es, en esta misión espiritual, a quienes se sientan despiertos, a quienes llamamos ángeles solares, es el nombre que nos hemos puesto todos los que estamos despiertos, ya entrar y entender que si no nos unificamos, no empezamos a actuar al unísono, más allá de actuar juntos, sino que entender cuál es la nueva perspectiva de esta realidad, cosa que sostengamos la vibración del planeta en la conciencia humana para que se vaya traslapando. Porque por más que se entreguen estas llamaradas que son, la verdad, que son limpiezas del campo astral, eso es lo que se está haciendo, que son los pensamientos humanos, tratar de limpiarlos, cuesta mucho porque la gente los vuelve a generar porque no sabe pensar de otra manera. La gente siempre está pensando desde la sobrevivencia. Y ahora se supone que van a empezar de nuevo con otros bichos y con otras cosas. Entonces, estar muy conscientes de nuestros pensamientos. Mm, Recuerda que todo es mente y por alguna razón en estos tiempos se empieza a manifestar todo aquello que podemos visualizar. Y eso es maravilloso, aprender a entrenar tu mente. ¿Ah? Que eso nunca nos enseñan, que la mente también se entrena. ¿Mm? Gracias, Marcelo. A usted, Fíjate señor. lo bien que nos lo estamos pasando, que se nos ha pasado el tiempo. O sea que te agradezco muchísimo todos los aportes, te agradezco muchísimo el haber traído el mensaje de que estamos en la edad dorada de la humanidad, que simplemente tenemos que decidirlo, así de simple, depende de nosotros, y que cuantos más estemos apoyando esta decisión, yo siempre digo, fíjate, me encanta cuando viene alguien y te cuenta, "Puf, esto está, puf, 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 puf", puf". Y yo le digo, sí, es verdad, esto está fatal. Vamos a quedar cuatro, tres y yo. Claro, porque oye, claro, en el sentido de que es que yo estoy aquí para algo, no he Ya. venido de balde, sino yo estoy aquí para algo. Y entonces quiero estar aquí para ese algo que he venido a hacer y que es de alguna forma anclar la luz aquí, ¿no? Simplemente descubrir que tú eres luz y anclarla aquí. Y el que la quiera ver, que la vea, o que tenemos libre albedrío, ¿no? Entonces, pues Sí. sí, Y que sí. la gente entienda en estos tiempos, aprender a soltar, Juan. Mucha gente cree que su propósito es lo que está haciendo en estos momentos y por eso hay tanta resistencia al cambio, le tenemos mucho miedo, porque el cambio siempre es un caos hasta que se ordena. Y esto tiene que pasar también a nivel colectivo. Entonces, no es domar, de nuevo lo voy a decir, tomar el río, sino que dejarse fluir en las aguas del río, aprender a navegarlo. Entonces, aprender también que nos van a movilizar. Mucha gente se va a movilizar de lugares físicos, como también otros van a empezar a movilizarse a nivel energético,
como sueño, que están en unos lugares, y dicen, ¿por qué me veo siempre en ese lugar? Y la necesidad es ir físicamente. Y eso nos están enseñando ahora, es precisamente porque esta matriz, que se está, llamémoslo matriz, la verdad que es muy rebuscado, pero llamémoslo como para entender esta nueva realidad, ¿bien? De quinta, sexta, séptima dimensión. Que hay puntos de conexión que se están estableciendo, que es donde están estas ciudades multidimensionales también o ciudades etéricas. Y por ende se están abriendo esas conexiones a los seres humanos despiertos. Se están estableciendo ciudades más base ya para la gente que no está preparada, donde van a ser como preparados para en una segunda vuelta poder ascender. O sea, no es que se destruye todo. Esto va a ser gradual. Y esa es la primera nivelación que se va a hacer, que es la que estamos viviendo ahora. ¿Mm? Muchísimas gracias por toda esa esperanza que estás dando con tu mensaje, Marcelo. Gracias por haber querido colaborar y participar en este programa que simplemente la misión que tiene es dar a conocer otras cosas que no son tan raras, sino que simplemente no las habíamos oído hasta hoy, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, gracias por participar. Y te digo una cosa, y tú lo vas a entender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por estar ahora. Así que muchísimas gracias y Marcelo. Y a vosotros simplemente os digo como siempre, feliz y divertida vida, que para eso venimos y se nos olvida. Y un abrazo de luz para todos siempre. Nos vemos. Juan, Marcelo, muchas ha sido gracias un a ti, muchas placer. gracias a todos. Bendiciones para todos. Feliz de haber compartido contigo. Muchas gracias.